Martin Luther King Jr. es un ícono histórico. Fue un incansable activista, líder del movimiento de derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. King era ministro, un hombre de fe. Empezó su carrera como activista en 1955 en el movimiento de Boycott Montgomery Bus, una campaña en protesta contra las políticas de segregación racial en el transporte público. Martin Luther King era un reverendo, ¿no? Lo que comentábamos ahorita antes de iniciar, era un reverendo. A los 25 años se vuelve sacerdote de su iglesia, su papá era sacerdote, son bautistas, si no me equivoco. Y esto pues lo conduce luego a esta serie de acciones, ¿no? Incluso dentro del grupo, digamos, de las cabezas visibles que defienden la agenda de integración de la población afroamericana, hay varios, ¿no? Está Malcolm X también de su época, pero pues eran un poquito más radicales, ¿no? O los Black Panthers, ¿no? También. Y digamos que de entre ellos Martin Luther King se distingue por la apertura, ¿no? A la negociación, ¿no? En 1957 fundó la Southern Christian Leadership Conference, la asociación más importante en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, y en esta asociación civil realizó en 1963 la Marcha a Washington, donde un aproximado de 250,000 personas marcharon hasta la capital de Estados Unidos. Ahí, King pronunció su famoso discurso, aquel en el que comentaba que había tenido un sueño. En la vida de Martin Luther King hay varios momentos importantes, sobre todo el discurso que se da en Washington, D.C., ¿no? En el I Have a Dream famoso, ¿no? En las escaleras del monumento a Abraham Lincoln, por cierto, ¿no? Donde en una manifestación nacional ahí se congregan 250,000 personas, ¿no? Hay una marcha, se congregan 250,000 personas en el corazón político de los Estados Unidos, y pues hay este reclamo, ¿no? Pues no tiene por qué haber distinciones de ningún tipo, ¿no? El 14 de octubre de 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz por sus logros combatiendo sin violencia la segregación racial. Inclusive, en los siguientes años, incluyó en su lucha otros problemas que afectaban a los Estados Unidos, como la pobreza y la guerra en Vietnam. Yo creo que eso le daba mucha legitimidad al movimiento, ¿no? Porque no es lo mismo una manifestación, ¿no? En silencio, por ejemplo, ¿no? Una gran marcha, ¿no? Ir a juntar a 250,000 personas a Washington, que acciones ya de tipo violento, ¿no? Que generalmente las acciones violentas alejan a la sociedad, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo estar de acuerdo con la reivindicación de ciertos temas, ¿no? Como la agenda de los derechos civiles, ¿no? O de los derechos políticos incluso, pero si el grupo que lo está impulsando es un grupo violento, entonces, ¿no? Te genera distancia, porque generalmente las sociedades tendemos a ser pacifistas, ¿no? Martin Luther King Jr. fue asesinado un 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Le fue entregada de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad en 1977 y en el 2004 la Medalla de Oro del Congreso. En 1986 fue establecido el lunes después de su cumpleaños como un día de asueto para recordarlo. Para Hola California, Alejandro Sevilla.